Hola a todos, bienvenidos a este espacio de análisis profundo titulado La semiótica y el análisis cultural. El día de hoy nos embarcamos en una misión ambiciosa: realizar un recorrido exhaustivo por las corrientes principales de la semiótica y aterrizar la teoría en las prácticas que dan forma a nuestra vida cotidiana. Me acompaña mi esposo Alan Méndez, fisioterapeuta de profesión, quien nos ayudará a ver cómo estos conceptos tan abstractos impactan incluso en las ciencias de la salud. Bienvenido, Alan. Hola, te agradezco la invitación, aunque admito que estoy un poco nervioso. En mi formación clínica, el análisis se basa en la evidencia física y tangible. Cuando me dices que vamos a hablar de semiótica, mi mente se va a lo abstracto, casi a lo filosófico. Pero me has convencido de que entender la cultura es también entender al ser humano. Precisamente, Alan, la semiótica no es solo el estudio de los signos, sino es la herramienta que nos permite desarmar la realidad para ver cómo se construyen las verdades sociales. Y el día de hoy responderemos preguntas guía fundamentales sobre el papel de la semiótica, la mitificación de Barthes, el giro postestructuralista de Foucault y las potentes teorías de género de Buttel e Irigaray, para terminar con el dilema de Umberto Eco. Y pues empecemos de lleno con nuestro primer momento. No te asustes, son algunos autores, pero ahorita los desmenuzamos poco a poco. Bueno, pues antes que nada, bienvenidos. Quiero comentarles que hoy no nos reunimos simplemente para cumplir con un requisito de examen extraordinario. Nos reunimos para realizar una operación de autopsia cultural. Vamos a abrir el cuerpo de la sociedad para ver qué hay dentro de los signos que consumimos a diario. Y bueno, Alan, hoy vas a ser mis ojos profanos, los ojos de alguien que trabaja con la realidad física, pero que hoy aprenderá a ver la realidad simbólica. Te soy sincero, como fisioterapeuta, mi mundo es la evidencia. Si un músculo está desgarrado, hay una causa física. Pero me has estado insistiendo en que la sociedad también tiene lesiones y estructuras que no se ven a simple vista. Estoy un poco confundido, pero muy interesado en entender cómo la semiótica puede ser tan relevante para alguien que no estudia comunicación. Es que, Alan, la semiótica es la anatomía del sentido. Así como tú estudias el sistema nervioso, nosotros estudiamos los sistemas de signos. En este podcast vamos a cubrir 5 momentos críticos, desde la base de Victorino Cecchetto sobre la cultura e ideología, pasando por la mitificación de Barthes, el poder en Foucault, hasta las teorías de género de Buttel e Irigaray, cerrando con el dilema de Umberto Eco, todo basado en la bibliografía oficial, así que prepárate porque vamos a ir muy profundo. Empecemos con el primer bloque. Para entender la cultura debemos citar a Victorino Cecchetto en su texto Lo dado, lo creado y lo adquirido. Cecchetto nos muestra que la semiótica tiene un papel fundamental. Es la ciencia que estudia los procesos de significación, pero llegar ahí primero hay que distinguir entre naturaleza e ideología. A ver, detente ahí. ¿Por qué es tan importante esa distinción? Para mí, si un paciente tiene fiebre, eso es naturaleza. No hay mucho que analizar ahí. Es que ahí está el error común. La fiebre es la naturaleza, lo dado, el proceso biológico, pero estar enfermo es una construcción de la cultura, lo creado. Cecchetto explica que la cultura es el conjunto de significados que una sociedad le otorga a los hechos naturales. La semiótica analiza cómo ese hecho, la fiebre, se convierte en un signo, la enfermedad, que tiene implicaciones sociales: pedir permiso en el trabajo, tomar medicinas, recibir cuidados. La semiótica estudia la vida de esos signos en la sociedad. Vamos a poner un ejemplo. Imagina que llega un paciente hombre con una lesión. ¿Qué lesión te gustaría? Ok, digamos un desgarre muscular de 2º grado. Eso duele, es un hecho. Exacto, aquí vamos a explicarlo como que lo natural es que los receptores nerviosos envían una señal de dolor al cerebro y eso es biología pura, le está doliendo. Y lo construido es la ideología, que por ejemplo el paciente te diga: no me duele tanto, yo aguanto vara. Pasa muchísimo, creen que aguantar el dolor es ser fuerte. Ahí está la semiótica. La sociedad ha construido un significado ideológico donde dicen que el hombre no debe de quejarse o que el hombre no se queja, y lo hemos repetido tanto que parece natural. El paciente cree que es un natural es aguantar, pero no. Eso es una construcción social que tú como fisio tienes que desmontar para poder curarlo. Si no distinguimos entre la señal nerviosa natural y el machismo construido, no hay una buena terapia. Ahora vamos, por ejemplo, con la postura, ¿no? Supongamos que la postura y la buena presencia. Vamos a hacer otro ejemplo con ¿qué onda con sentarse derecho? Bueno, biomecánicamente la columna tiene curvas naturales, lordosis y fosis. Estar recto como una tabla todo el día no es natural para el cuerpo, cansa los músculos. Exacto, en este caso lo natural
es que la columna busca economizar energía y tener movilidad, y lo construido es que es una idea de estar jorobado, es de gente floja, de gente deprimida, y estar recto como soldado es de gente exitosa o profesional. Esa es la idea de la sociedad, lo que construimos. O sea, ¿me estás diciendo que cuando corregimos la postura a veces corregimos más por estética social que por salud? Pues a veces sí, porque si obligas a un niño a estar rígido porque así se sientan los niños bien, estás imponiendo una ideología, disciplina, control sobre su naturaleza, que es el movimiento de comodidad. Cheto diría que hemos naturalizado la postura militar como la única correcta, cuando biológicamente quizás no lo sea para todos. Más o menos a qué me refiero con lo natural y lo que construye la sociedad, si se entiende como tal la teoría. Yo entendí, lo natural es lo biológico, con lo que tú naces, y lo construido es la ideología de la sociedad. Ajá, lo que te han hecho creer las personas que realmente pues no es natural, no es biológico, pero que la ideología pues ya lleva mucho tiempo que así lo planteó, y a veces lo confundimos, creemos que es lo natural, pero realmente no. O sea, no tiene nada que ver con lo biológico, solamente es lo que se ha construido durante mucho tiempo y que ya creemos que es natural y se parece a lo natural, pero realmente no, solamente es una ideología. Vamos a poner otro ejemplo así en tu carrera, por ejemplo, la vejez y el movimiento, ¿no? Y este es muy triste, por ejemplo, cuando llega algún viejito a tu consultorio, ¿qué es lo que regularmente te dice? Uy, este tema es muy difícil. Muchos llegan y dicen, ¿ya para qué hago ejercicio? Ya estoy viejo, es normal que me duela todo. Pues, analicémoslo. Mira, lo natural es el desgaste articular. Normalmente pues tienen pérdida de músculo, y eso es lo que pasa, es biología, es con el paso de los tiempos por el desgaste. Ahora bien, lo construido es la idea de que la vejez es sinónimo de inutilidad o de quietud, donde ya no son absolutamente a los viejitos. Claro, piensan que ser viejo significa sentarse en un sillón a esperar. Esa es la ideología. No hay ninguna ley natural que diga que un anciano no deba moverse, pero la sociedad ha construido el signo que viejo igual a inmóvil. Tú como oficio, cuando los pones a hacer ejercicio, estás rompiendo esa construcción ideológica y devolviéndoles su naturaleza funcional. Entonces, Alan, para cerrar, la semiótica en tu carrera sirve para preguntarte, ¿esto que me dice el paciente es un síntoma real, que es la naturaleza, o es algo que la sociedad le metió en la cabeza, que es la ideología? Me vuelo la cabeza, básicamente. Curo el cuerpo, pero a veces también tengo que curar las ideas primero. Ay, ya te escuchaste como todo un experto en la semiótica. Sí, básicamente es lo que tienes que hacer también con tus pacientes. El papel de la semiótica en el análisis cultural es precisamente desglosar estos procesos de producción de sentido. No nos interesa la cosa en sí, que podría ser en este caso el estímulo nervioso del dolor, sino cómo ese dolor se convierte en un signo. El dolor puede significar, por ejemplo, castigo divino en una cultura, debilidad en otra, o por ejemplo medalla de honor en un atleta. La semiótica estudia cómo esos relatos construyen la experiencia humana y cómo los grupos sociales se ponen de acuerdo para que un signo signifique X y no Y. ¿Sí me estás entendiendo? Entonces la semiótica es la que nos permite entender que no vivimos en un mundo de objetos, sino en un mundo de interpretaciones. ¿Y cómo se conecta esto con la ideología? Porque mencionaste que la ideología es el pegamento de este sistema. Exacto. Según Paul Cobley y Littjans en su obra Semiótica para principiantes, la ideología es un sistema de mensajes y representaciones que busca ante todo que lo cultural parezca natural. Es una naturalización de la historia. La ideología es exitosa cuando logra que tú digas, es natural que las cosas sean así. Por ejemplo, Alan, pensar que el médico tiene la verdad absoluta y el paciente no sabe nada es una ideología. La semiótica llega para desarticular este proceso. El papel de la semiótica en el análisis cultural es, por tanto, un papel de resistencia y desmitificación. Es aprender a leer entre líneas para entender que nuestro sentido común es en realidad un mapa semiótico diseñado por intereses de poder específicos. Sin la semiótica, pues seríamos analfabetos de nuestra propia cultura, consumiendo significados sin entender quién los fabricó ni para qué. Ya estoy entendiendo un poco más. Ahora bien, este análisis de ideología nos lleva directamente al estructuralismo. Esta corriente busca encontrar las leyes universales, las reglas del juego que organizan la cultura como si fuera un lenguaje. El autor fundamental aquí, y que es piedra angular de mi examen, es Roland Barthes.
¿Te acuerdas que estaba estudiando mucho porque pensé que iba a ser también un examen teórico y que estuve viendo la biografía de Roland Barthes? Bueno, pues en su libro Mitologías de 1957, él plantea que el mito no es una leyenda antigua sobre dioses, sino un sistema de comunicación contemporáneo, un habla de segundo grado que se infiltra en nuestras conversaciones más triviales. ¿A qué se refiere Barthes con que el mito es un habla de segundo grado? Suena que hay un mensaje parásito viviendo dentro de lo que vemos. Barthes explica que existe un primer nivel llamado denotación, que es el nivel literal, lo que vemos, pero sobre ese nivel se construye la connotación, que es el significado cultural. El mito ocurre cuando la connotación se roba al signo original y se presenta entre nosotros como si fuera denotación, es decir, como si fuera la única realidad posible. Por así decirlo, el mito secuestra un signo lleno de historia y lo vacía para llenarlo de una interpretación ideológica. A ver, ¿qué es denotación y qué es connotación? ¿No te quedó muy claro? No me quedó claro. Te lo acabo de decir. Pues no me quedó claro. A ver, vamos a poner un ejemplo. Pensemos en la imagen de una mujer joven, delgada y que está sonriendo mientras tiene su jugo verde y su pantaloncito así como de esos leggings pegados deportivos y pues que parece que está haciendo ejercicio, ¿no? La denotación, ¿qué sería? ¿Qué es lo real? ¿Qué es lo que estás viendo? ¿Que la chica hace ejercicio? No, precisamente esa es la connotación en mito. Lo real es que es únicamente una persona consumiendo un líquido vegetal con su pantalón deportivo, pero eso es lo real, lo que vemos. Y tú lo acabas de confundir, la connotación es el mito. Se tiene el mito de la pureza de la autodisciplina y de la superioridad moral. También se tiene el mito de que pues una persona delgada es una persona sana, que hace ejercicio, y a veces no necesariamente es así. También tenemos que, bueno, aquí lo explica Barthes como que el mito hace que el espectador crea que la delgadez es un signo natural de salud y felicidad, cuando en realidad es un canon estético e industrial muy específico. El mito despolitiza la realidad, borra el hecho de que ese cuerpo requiere recursos, tiempo y genética que no todos tienen, y lo presenta como una verdad universal accesible a través del consumo. Por ejemplo, como mi hermano que come un montón y de todo y está flaco y delgado y no necesariamente anda consumiendo jugos verdes. Como dice Barthes, el mito no niega las cosas, las purifica, las vuelve inocentes, las funda en una naturaleza y una eternidad. Al mitificar, la cultura burguesa transforma su historia y sus intereses en naturaleza, logrando que aceptemos sus valores sin resistencia porque parecen obvios. Y tú mismo lo acabas de confundir, ¿no? El decir que la chava tenía su jugo y tú dices que es una persona saludable. Ahora sí ya me entendiste qué es la denotación entonces. Sí, es lo real, lo que vemos. Lo que vemos. Y la connotación Lo que no es real. es más allá de que no sea real, es el mito de lo que creemos. En ocasiones pues sí puede estar ligado a la realidad, pero en ocasiones puede ser un mito. La connotación es lo que creemos, lo que cree la gente. Ahora que ya sabes qué es denotación y connotación, ¿tienes algún ejemplo para demostrar cuál es la denotación y cuál es la connotación? Por ejemplo, los comerciales de perfume. Lo real es que un hombre tiene una botella de vidrio y está rodeado de mujeres y carros. Y la connotación sería que pues que ese perfume te da como estatus en la sociedad. Ajá, sería prácticamente lo que se cree, ¿no? Que está rodeado de mujeres, que tiene dinero, que tiene estatus. Y pues no puede ser cierto, puedes comprar el perfume y andar en camión, ¿no? Básicamente. Vamos muy bien en esta plática sobre la semiótica, no pensé que fueras a comprender tan rápido, pero vamos a entrar a algo más interesante, un poquito más difícil, acerca de qué es el postestructuralismo y cómo define Foucault el poder. Ahora, Alan, entramos en un terreno pues más profundo y más oscuro, el postestructuralismo. Si Barthes buscaba las reglas, Michel Foucault se pregunta quién impuso esas reglas y a quién benefician. Aquí el análisis ya no es solo sobre el signo, sino sobre el poder y el discurso. En su obra Capital, Historia de la Sexualidad, la voluntad de saber, Foucault introduce un concepto que revoluciona tu área, la biopolítica.
¿Has escuchado de la biopolítica anteriormente? He escuchado ese término y me suena a control poblacional. ¿Cómo lo define Focal técnicamente y qué tiene que ver con los signos clínicos? Pues sí, suena como a control poblacional, como cuando en China te dicen que solo un hijo o algo así. Pero básicamente Focal plantea que el poder moderno ya no se basa en el derecho del rey de quitar la vida a quien desobedece, sino en el poder de las instituciones de hacer vivir. La biopolítica es la administración, regulación y control de la vida de las poblaciones. Se ejerce a través de signos que se convierten en normas aceptadas. Tablas de índice de masa corporal, estadísticas de natalidad, discursos sobre vida saludable. El poder ya no es una persona sentada en un trono, sino que el poder es una red invisible distribuida en los discursos científicos y médicos. Entonces, cuando yo sigo un protocolo médico que define si un paciente es apto o no es apto, ¿estoy haciendo biopolítica? Exacto. Focal plantea que el saber y el poder son inseparables. El discurso médico crea una verdad sobre el cuerpo que nosotros terminamos aceptando como nuestra propia identidad. En su análisis sobre la sexualidad, Focal explica que el sexo no se reprimió en la era victoriana. Al contrario, se puso en discurso de forma obsesiva. Médicos, pedagogos y psiquiatras empezaron a hablar de sexo para clasificar a los individuos, el normal, el perverso, el neurótico, y la biopolítica busca sujetos dóciles, sanos y productivos para el sistema capitalista. El postestructuralismo nos enseña que no hay verdades universales ni naturalezas humanas puras, sino discursos que han ganado la batalla histórica por definir qué es lo normal y qué es lo anormal. Estudiar semiótica desde Focal es entender cómo las palabras del médico tienen el poder de moldear nuestra propia carne. Según Focal, en la biopolítica, tu trabajo es reparar la fuerza laboral. Imaginemos que un obrero se lastima la espalda y el sistema te usa a ti para arreglarlo y que vuelva a la fábrica a producir. En este caso, tú eres un agente de la biopolítica porque administras la salud o la vida, por así decirlo, para que la sociedad siga funcionando. Vaya, me hace sentir como un mecánico del sistema. Pero entonces, ¿quién tiene el poder aquí? ¿El gobierno? ¿El director del hospital? Esa es la pregunta del millón. Y aquí viene la definición de poder de Focal que te va a cambiar la vida. Siempre nos enseñaron que poder es algo que se tiene, como si fuera dinero, un bastón de mando, que el poder está arriba, el presidente, y que baja, vaya la redundancia, hacia abajo, hacia nosotros. Pero Focal dice, no, el poder no se tiene, el poder se ejerce. A ver, ¿cómo que se ejerce? Pues imagínalo como el sistema circulatorio o una red de cables. Haz de cuenta que el poder circula por todos lados. Esa es una relación. Piénsalo en tu consulta. Tú tienes el poder sobre el paciente porque tienes el saber. Tú sabes de anatomía y él no. Tú le dices acuéstese y él se acuesta. Ahí estás ejerciendo un micropoder. Pero el paciente también tiene el poder. Si él decide no hacer los ejercicios, te sabotea. Aunque tú le des terapia y le digas que haga un ejercicio para mejorar, si él no los hace, pues te está saboteando. O sea, ¿el poder no es una cosa? ¿Es una acción? Exactamente. Ahí Focal dice que el poder es capilar, como los vasos sanguíneos capilares. Se mete en todos los lados, cómo te vistes, en tu uniforme. Por ejemplo, tu uniforme te da autoridad, en cómo hablas, en cómo organizas tu consultorio. Entonces, para concluir, ¿cómo quedamos? Mira, Alan, veámoslo así, que el poder no es como tal un monstruo gigante que nos aplasta, sino que es una red en la que estamos atrapados. La biopolítica es el mapa general, hay que mantener a la población sana para que trabaje, y el poder es la electricidad que corre por los cables, fluye entre tú, el paciente, el hospital, la escuela, etc. ¿Sí me entendiste? Me quedo con esto. Como fisioterapeuta, tengo poder porque tengo conocimiento sobre el cuerpo, y mi responsabilidad es usar ese poder para liberar al paciente, no solo para arreglarlo, para que siga trabajando. Exacto, ese es tu poder, no solamente arreglarlo para que siga trabajando. Bravísimo, Alan, pues es una gran conclusión entender que eso te hace más humano y menos técnico. Muchas gracias por estar aquí en esta charla. Ya casi terminamos, ya nos falta muy poquito y vamos a pasar al siguiente bloque. Bien, ya llegamos a nuestro momento 4. No pensé que fuéramos a llegar tan lejos en esta plática de
de semiótica, pero me está pareciendo interesante. Vamos a hablar acerca de la deconstrucción, performatividad y feminismos. Y la pregunta que va a ser guía aquí es ¿por qué el género es una construcción social y no un dato biológico? Vamos a analizar esta tesis, la de el cuerpo es efecto de discursos. Aquí citamos a Judith Butler en actos performativos y construcción de género. Como clínico, veo pelvis masculinas y femeninas. ¿Cómo es el cuerpo un efecto? Pues Butler no niega la carne, niega que tenga un significado intrínseco antes de la cultura. Ella propone la performatividad. El género no es una esencia, es algo que haces por repetición de actos. No naces mujer, actúas como tal siguiendo un guión de signos. Por eso es que este bloque es vital para entender la deconstrucción del género. Judith Butler en actos performativos y constitución del género, ella nos dice que el cuerpo es un efecto de discurso. ¿Cómo puede ser el cuerpo un efecto si yo toco músculos y huesos? Pues Butler no niega la biología, pero dice que el género no es un dato biológico, es una performatividad, son actos repetidos que crean la ilusión de una esencia. No eres mujer, actúas como mujer según lo que la cultura dicta, por eso el género es una construcción social. Si fuera biológico, no cambiaría según la época o la cultura. O por ejemplo, antes que, no sé si te acuerdas que en épocas antiguas los que usaban tacones eran como tal los hombres para verse más altos y las mujeres pues realmente no usaban tacones, y ahora pues eso cambió, ahora las mujeres somos las que usamos tacones, ¿sí me explico? ¿Era lo que estábamos platicando la otra vez del cine? Exacto, era lo que estábamos hablando la vez pasada de Teresa de Lauretis, que lleva esto al terreno de la semiótica y el cine. Pues ella explica que los medios son tecnologías de géneros, aparatos que nos producen como sujetos masculinos o femeninos. Por otro lado, Lucy Irigaray en Yo, tú, nosotras, lanza una contrapuesta a Lacan. Ella critica que el sistema de signos actual sea falocegénico, es decir, que todo el sentido se construya desde la mirada masculina. Irigaray propone que la mujer debe de construir ese lenguaje, que la sitúa siempre como lo otro, lo inferior, para encontrar una voz propia. Así era precisamente lo que estábamos hablando, que era pues básicamente pues construir ese género, o sea, estamos actuando algo que vemos o que la sociedad nos enseñó. Entonces, la conclusión es que el género es una construcción social porque sus reglas son arbitrarias, es decir, que cambian según la época y la cultura, lo que prueba que no hay una naturaleza inamovible que nos obligue a hacer de cierta forma. Exacto, básicamente sí es eso, o sea, realmente la construcción pues es un sistema de signos impuesto para organizar el poder y la reproducción social. La deconstrucción nos permite entender que podemos habitar nuestros cuerpos de formas distintas a la que el discurso dominante nos dicta. Ya estamos entendiendo mejor. Entonces, la conclusión es que el género es una construcción social porque sus reglas son arbitrarias, es decir, que cambian según la época y la cultura, lo que prueba que no hay una naturaleza inamovible que nos obligue a hacer de cierta forma. Exacto, básicamente sí es eso, o sea, realmente la construcción pues es un sistema de signos impuesto para organizar el poder y la reproducción social. La deconstrucción nos permite entender que podemos habitar nuestros cuerpos de formas distintas a la que el discurso dominante nos dicta. Ya estamos entendiendo mejor. Está muy interesante platicar contigo, Fisio. Y ya por último, para ya casi terminar, vamos a ver cuál es la postura ante la cultura de masas. ¿Tú eres apocalíptico o integrado? Para cerrar este extenso recorrido, Alan, vamos a referirnos al gran Umberto Eco y a su obra fundamental de 1964, Apocalípticos integrados, yo no estoy diciendo integrado. Pues aquí Eco analiza cómo reaccionamos los intelectuales ante la explosión de la cultura de masas, la televisión, los cómics y hoy en día pues las redes sociales, TikTok, ya ves que. Y también la inteligencia artificial, ¿no? Ahorita cómo se está llevando toda esta nueva, pues, ¿cómo te puedo explicar? Cultura de masas de la era de inteligencia artificial.
Los apocalípticos te voy a explicar que son aquellos que ven en los medios masivos el fin de la cultura real, el triunfo de la manipulación, la degradación del pensamiento crítico y la muerte de la alta cultura. Y para ellos el signo masivo es un signo de decadencia. Y por otro lado tenemos a los integrados. Los integrados son los que aceptan todo con un optimismo ciego, creyendo que la tecnología y el consumo masivo son signos de progreso absoluto y democratización, sin cuestionar quién controla el algoritmo o quién sea el dueño de la plataforma. Después de todo lo que me has explicado hoy sobre los mitos, biopolítica y la construcción del género a través de los medios, me cuesta demasiado no sentirme un poco apocalíptico. Siento que estamos atrapados en una red de signos que no controlamos. ¿Tú dónde te sitúas para tu examen y para tu vida profesional? Buena pregunta. Bueno, pues mi postura como comunicóloga, Alan, es la de una integradora crítica y la justifico de la siguiente manera ante este examen. No podemos vivir fuera de la cultura de masas. Intentar hacerlo sería pues una negociación inútil que nos dejaría aislados y sin voz en el mundo actual. Sería como intentar vivir en una burbuja. Sin embargo, gracias a las herramientas de la semiótica de Barthes, Foucault y Borel, no acepto los mensajes de forma pasiva ni ingenua. El ser una integradora crítica significa habitar el mundo de los signos, es decir, pues usar las redes sociales, ver cine comercial, consumir cultura pop, sí, pero pues manteniendo esa capacidad constante de construir sus mitos, denunciar su biopolítica y desafiar sus mandatos. Prácticamente pues la semiótica pues no solo es una teoría de este examen, sino que es mi herramienta de libertad intelectual para no ser un títere del discurso de otros y para poder proponer nuevos sentidos en la cultura. Eso es básicamente lo que ahora yo creo. Ha sido una charla interesante. Me voy entendiendo que incluso mis materiales, mis uniformes, mis diagnósticos clínicos son actos de comunicación cargados de historia y un poder que no siempre vemos a simple vista. Gracias, Karen, por enseñarme a ver lo invisible. Ya me siento bien profesional. No, pues muchas gracias, Alan, por haberme acompañado a realizar este podcast. Gracias por prestarte a este diálogo y pues gracias a la profesora por su atención a este recorrido profundo. No somos muy profesionales, pero hicimos muchísimo esfuerzo para poder explicar con nuestras propias palabras. Ya hemos citado y analizado a Barthes, a Bruder, a Eco, a Foucault, a Sechetto y también a Lauretis y a Garay. Y con esto cerramos formalmente nuestro podcast y este ejercicio de examen titulado La semiótica y el análisis cultural. Y pues hasta la próxima, espero que les haya gustado. Adiós. Adiós. Póngale 10, bye. Adiós.